Bueno, reciban mis cordiales saludos. En esta oportunidad, en esta entrevista, es una entrevista muy querida por mí, ya que estoy con un amigo entrañable, que es el filósofo Atahualpa Oviedo, filósofo de nacionalidad, de origen ecuatoriano, asentado la mayor parte del tiempo en la actualidad en La Paz. Es un filósofo que además tiene nacionalidad también francesa, porque ha vivido en Francia muchos años, se ha formado también en Francia. Además es director de la escuela Alteridad, que es una escuela muy interesante de pensamiento autónomo propiamente amerindio, indoamericano. Además, Atahualpa es autor de una gran cantidad de libros, tantos que resultaría, no nos daría el tiempo para enumerarlos todos, algunos libros en castellano, otros en francés. Es un autor prolífico, fecundo y de un pensamiento que a mí me resulta muy interesante. Además, ya nos hemos hecho amigos de estos tiempos virtuales, es decir, no nos conocemos cara a cara, salvo por la mediación de las pantallas. Y sin embargo, a pesar de la mediación de las pantallas, nuestra amistad es una amistad con mucho corazón. Hemos logrado vencer la frialdad de la pantalla para establecer un diálogo de corazón a corazón. Y Atahualpa para mí es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo acá en Sudamérica, en Abya o en lo que él llama Amerisque, entonces, que es un nombre que él ha descubierto investigando en textos mayas antiguos, ¿no? Del maya quiché. Entonces, Atahualpa, te recibo con amistad, hermano, con el corazón abierto. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, tú te defines, a mi entender, muy acertadamente como filósofo andino, como un filósofo que piensa territorializadamente desde estos territorios, nutrido de los saberes ancestrales de estos territorios. Sin embargo, hay gente que aún ahora, a pesar de los progresos, sigue pensando que no se debe hablar de filosofía indígena. Y como tú te defines como filósofo andino, me gustaría que defiendas más bien tu posición, de defenderte de presentarte de esa manera. Con el permiso de todos quienes contienen, sostienen y mantienen la vida, en especial de los abuelos y ancestros en los cuales nos hemos guiado y formado y que hoy pretendemos seguir tejiendo ese camino. Sí, efectivamente, hermano, es un gusto compartir contigo. Son situaciones a veces en las cuales uno encuentra en el camino a muchas personas, pero hay pocas personas con las que uno encuentra afinidad, simpatía, y eso se produjo desde que nos conocimos, una comunión de ideas, de aspiraciones, de sueños, y en ese sentido fue fácilmente dándose esta amistad, esta relación. Respondiendo a tu pregunta, esto de filósofo viene primero a partir de una idea de darme yo un título, de intentar por mí mismo eh, darme alguna denominación. Pues oficialmente tengo varios títulos, es decir, he ido a la universidad y he tenido varias titulaciones, pero prefiero yo reconocerme dentro de mi proceso personal, que es básicamente autodidacta. Es decir, esa es mi formación en la que me he ido construyendo, y por lo tanto yo parto de un concepto que lo hablan los abuelos, que se llama el Huacacue. Cuando llega Martín de Murrúa hace 500 años hasta lo que hoy son los Andes, él dice que observó a algunos personajes que miraban fijamente el sol y que pasaban varias horas ahí fijamente observando la gran bola redonda del sol, y que eso les llamaba la atención porque no se quedaban ciegos y estaban ahí muy contentos.
y que después, cuando conversaba con ellos, les relataban lo que habían aprendido o descubierto o los mensajes que recibían del sol. Entonces él les calificó y dijo para explicarles a los que leerían sus libros de que eran una especie de filósofos médicos. Así les describe a estos personajes Wakakui. Entonces, cuando yo leí esto, yo había pasado ya por ese proceso. Es decir, justamente cuando estaba en Francia viviendo un tiempo, hice esta práctica de mirar fijamente el sol y lo hice por alrededor de un año. Y en ese proceso logré llegar a mirar 45 minutos fijamente. Es decir, se avanza muy lentamente a un ritmo muy pequeño cada día y se va aumentando. Y obviamente para lograr mirar 45 minutos de una sola, me tomó un año de mi vida, ahí con disciplina, con seriedad, haciendo este proceso y fue un giro, un cambio que se dio en mi vida y se despertaron muchas cosas dentro de mí, dándome cuenta que el sol activó una memoria guardada que está en cada uno de nosotros, es decir, todos con el hecho de tener la vida ya somos depositarios de toda la sabiduría y de toda la inteligencia de la vida. Es decir, cada uno de nosotros simplemente es un portador de todo lo que la vida tiene. Y en este sentido se despertó, se activó, es decir, es como recordarse en esta vida que si uno se acuerda que ha hecho hace 10 años, 15 años. Yo me acordaba de cosas de hace 200 años, 400 años, y eso era impresionante porque al principio pensé que estaba volviéndome loco, pero después me di cuenta que simplemente estaba retomando y estaba sacando a flote eso que estaba dentro de mí. Entonces, desde ahí me reconocí como un Huacacue y para traducirlo al castellano como una especie de filósofo médico. Entonces, en este sentido, sí cabe, yo defiendo que sí se cabe hablar de filosofía indígena, en tanto en cuanto si nosotros nos relacionamos o nos correspondemos a las filosofías indígenas del mundo entero, y en particular si hablamos de las filosofías indígenas de la Grecia antigua, es decir, hasta, antes de los filósofos oficiales, Platón, Aristóteles y todos ellos, hay los filósofos que podríamos llamarle filósofos milenarios o indígenas. Hablemos desde atrás de Tales, de Anaximandro, Anaximides. Todos ellos, por ejemplo, hablan de su relación cuando intentan explicar el origen de la vida, que ésta viene de la naturaleza. Toman como referente unos al agua, otros al aire. Y así, entonces, todos tienen una relación aquí y ahora, no es en el más allá, sino que está interrelacionado con su medio. Y además, si hacemos referencia a que, por ejemplo, los mismos griegos clásicos hablan de que el origen de la filosofía está en Egipto, en los antiguos egipcios. Entonces, nos estamos haciendo referencia a que esta idea que viene traducida del saber amar o del amar sabiendo, que sería lo que es filosofía, sería parte de lo que los pueblos indígenas del mundo entendieron, esa relación entre la sabiduría del amor y el amor a la sabiduría como la expresión del pensamiento y del sentimiento profundo de cada uno de los pueblos. Muy interesante varias cosas de las que has dicho. Primero porque liberas la tradición griega presocrática de esa lectura de la modernidad ilustrada, ¿no? Y más bien descubres un componente indígena en el propio pensamiento griego ligado a los territorios, ligado a los elementos de la vida. Y además haces la relación entre filosofía y medicina, que es tan importante para el pensamiento indígena, eh, y que también lo fue para los antiguos griegos. El mismo Pitágoras, que era un iniciado en los misterios antiguos, se dice que curaba con la lira, ¿no? Y Epicuro llega a decir que así como la medicina que no sana la enfermedad es vana,
igualmente es vana la palabra del filósofo que no calma el sufrimiento humano. Entonces, ahí hay hay una relación que a veces se ha perdido entre sabiduría y medicina, que como decía es fundamental para el pensamiento indígena, porque el saber no es una acumulación egoísta de conocimientos en términos indígenas, sino que el saber siempre tiene una implicancia ética en relación a los otros. O sea, siempre debes, el verdadero sabio beneficia a sus parientes, beneficia a todos los seres sensibles. ¿Es esto, así lo entiendes tú también, Atahualpa? Sí, es decir, es una visión integral, una visión cósmica, una visión total. Es decir, podemos establecer que existe un momento en donde hay una filosofía integral y después hay una filosofía reduccionista, que es la que conocemos oficialmente, que ha llegado a nuestro tiempo. Es decir, los primeros filósofos eran filósofos totalmente compenetrados con todo lo existente y por lo tanto no establecían separación, división, especialización, pero surge justamente con los llamados clásicos esta división. Entonces, esta ruptura, este giro que da la filosofía, nos conduce a la filosofía racionalista, hasta filosofía potencializada o puesta como centro en la razón y que por lo tanto se desliga del sentimiento, de las sensaciones, de las emociones y de todo lo que tiene que ver con lo femenino, porque se le da esa condición y se le establece que la razón como masculina. Entonces, esta filosofía racionalista incluso no podría llamarse estrictamente filosofía porque ya ha perdido la condición del amor, ya es simplemente logocentrismo, sería una logología, estrictamente hablando. En efecto, en efecto. Concuerdo plenamente con lo que estás diciendo. Y hay otro punto interesante que tiene que ver con el sol, porque yo te he escuchado decir que, que nuestras partículas son materiales, ¿no? De nuestra constitución material, finalmente tenemos los mismos elementos que los elementos solares. Y como dicen los astrofísicos a veces con bastante vuelo poético, somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, estamos ligados a los elementos del conjunto de la vida, de la red sagrada de la vida. Entonces, desconocer eso no puede producir más que una filosofía escindida, ¿no? Y una filosofía alejada de la vida y que no se compromete con el buen convivir, con enseñar la responsabilidad cósmica que cada uno de los miembros de la red de la vida tiene, ¿no? Cuando los pueblos milenarios o indígenas o todos estos pueblos ligados, compenetrados con la naturaleza o con la madre tierra, sería mejor decir, porque valga decir, la idea de la naturaleza viene justamente con los socráticos, es decir, ellos crean esta división, separación y surge este concepto de naturaleza. Entonces todos los pueblos del mundo hablaban de que son hijos del sol. Y esto no es una metáfora, no es una idea, algo así, simplemente un concepto banal. Es una aseveración, es una afirmación. Y esto podemos decir que ya se ha confirmado con la ciencia actual. Por ejemplo, si por haber razones se apagara el sol, que de hecho se dicen los científicos que va un momento hace muchos millones de años, todavía dice que se apagará el sol. En todo caso, imaginándonos que se apague el día de hoy, ¿qué sucedería? Que inmediatamente habría un proceso en el cual se cortaría el proceso de la fotosíntesis, que es la que produce el oxígeno. Es decir, este planeta no tiene por sí mismo oxígeno, sino quien lo produce son las plantas, de las cuales el 99.4% en el planeta son plantas, es decir, apenas el 0.6% son seres humanos y animales. Entonces, esta cantidad de plantas son las que producen el oxígeno y para eso necesitan sol. Si ya no hay sol, no pueden hacer la fotosíntesis, no pueden producir oxígeno, no pueden absorber carbono. Entonces, los científicos calculan que máximo duraría el oxígeno que existe un mes, sería lo máximo. Y además que entraría inmediatamente en total oscuridad y todo se comenzaría a congelar.
por lo tanto la vida se acabaría en un mes. Entonces, en este sentido, es claro que nosotros somos hijos del sol porque nos debemos al sol, dependemos de él. Es más, nos alimentamos de sol. Si no fuéramos hijos del sol, ¿cómo nos podemos alimentar? Cada fruta que comemos, cada vegetal es pura energía solar, porque estas plantas han absorbido energía solar y les han transformado en lo que conocemos o llamamos frutas o vegetales, y todo es pura energía solar. Además, podemos ir ya a ver que cada fotón no es simplemente algo físico o algo mecánico, sino que hay una información, hay una energía, hay una conciencia, y por lo tanto todo eso va nutriendo. Entonces estamos en un mundo interrelacionado, integrado, por lo tanto todos somos interdependientes unos del otro, y como consecuencia el sol es nuestra vida, y por eso es que todas las culturas del mundo hablaron del dios sol, sin ninguna excepción. Todos lo entendieron así porque se daban cuenta que su vida era el sol. El sol es todo cuanto permite la vida, y por lo tanto esa es nuestra correlación e interrelación con ese astro sagrado. Tú has ahora mencionado que que incluso a un nivel de las células, a un nivel molecular, a un nivel incluso atómico y subatómico, hay conciencia. O sea, que toda la vida participa de la conciencia. Supongo que cada elemento de una manera singular, no todos compartimos el mismo nivel de conciencia o la misma forma de ser conscientes, pero todo manifiesta conciencia. Entonces, esto primero que rompe totalmente con la idea cartesiana, ¿no? De que solo la conciencia es una potestad meramente humana, sino que la misma materia tiene conciencia, los elementos más básicos de la materia tienen conciencia. Y esto nos saca totalmente del paradigma mecanicista para reintegrarnos, religarnos a la red sagrada de la vida. Fuera, y yo supongo que concuerdas conmigo que cuando la cultura se aleja, cuando la cultura humana, cuando la civilización se aleja de la vida, empieza a menguar, a ser menos fecunda, y el pensamiento mismo se empieza a enredar en rutas oscuras. O sea, es muy posible que el aumento de la codicia que gobierna al mundo actual tenga que ver, o a la civilización actual, hegemónica, ¿no? A las rutas hegemónicas de la economía, tenga que ver con ese alejamiento de la fuente de la vida, ¿no? O sea, eso sería manifestación de una humanidad que al separarse se enferma en la codicia, ¿no? Que pierde su condición legítima de gente, ¿no? Así es cuando se pierde esta relación cósmica, esta actitud integral, y se produce este giro que va a conducirnos hasta lo que hemos denominado el reduccionismo, es decir, a una serie de etapas, de momentos en los cuales se va reduciendo. Es decir, si antes había una visión integral, holística, plena, total, entonces empieza un proceso paulatino de reduccionismo hasta llegar a la sociedad miope, anoréxica de nuestro tiempo. Es decir, nosotros simplemente hemos llegado al clímax, a la cúspide de ese proceso en el cual se pierde todo ese proceso de comunión con todo lo existente. Y ahí es cuando surge lo que se llama el esclavismo. El esclavismo es ese proceso de desprendimiento, y como consecuencia lo que vamos a vivir es una serie de etapas que no son, como dice desde el marxismo, que se han ido superando, cuando dicen ellos, por ejemplo, que del esclavismo hemos pasado al feudalismo y que se ha hecho una superación, y como consecuencia después dicen que hemos llegado al capitalismo, que es una etapa superior, cuando desde nuestro punto de vista lo que ha sucedido es que se ha ido profundizando el esclavismo. Cada vez se ha hecho más sutil hasta llegar a este tiempo al esclavismo mayor, en donde ya hemos llegado a la etapa de la autoesclavización. Es decir, en las etapas anteriores había alguien que esclavizaba, ahora ya no es necesario, cada uno se autoesclaviza a sí mismo. Entonces hemos llegado a ese nivel en donde ya el esclavo moderno no sabe que es esclavo, porque los anteriores
llamemos, hasta hace unos 50 años, hasta antes del neoliberalismo, unos y otros se sentían o se sabían que eran esclavos del capital o esclavos de alguna cosa. Pero desde el neoliberalismo hasta el momento, hasta este instante, ya no hay esa noción. Y ahora cada uno hace sus emprendimientos y está diciendo que está haciendo un proceso de autorrealización en el cual ya no trabaja ni siquiera las 8 horas, trabaja 10, 12, 14 horas para poder sostener su emprendimiento y se siente satisfecho de dedicar toda su vida a trabajar y trabajar. Cree que el sentido de la vida es simplemente dedicarse a hacer dinero. Entonces hemos llegado a ese estado de autoesclavización en donde ya prácticamente lo que aquí se conduciría es que llegaríamos a un estado donde todos son zombies. Todos vivimos en una sociedad vampira y en la cual simplemente estamos dándonos la vuelta y cada cual esclavos de diferentes situaciones, esclavos de las redes sociales, esclavos del placer, esclavos de la información, esclavos del gozo, bueno, cantidad de formas, y que eso nos determina que hemos llegado a ese estado al que yo le domino la sociedad de claustro, como es uno de mis últimos libros en donde defino esta metáfora del claustro, en donde una persona voluntariamente se va al claustro y se encierra. Y eso sucede en todos, no es que solamente estos individuos o personajes que se encierran son los únicos, sino que todos lo hacen. Simplemente la diferencia, unos más, otros menos, y en diferentes formas, pero todos terminan enclaustrados. Es muy interesante porque el proceso de educación moderna que nace de las exigencias de la revolución industrial, es decir, generar, esto, o sea, generar un tipo de educación que forme a los futuros ciudadanos productivos para el beneficio de la economía nacional, ha insertado en la gente una supuesta ética de la productividad que no deja a la gente disfrutar del presente, ¿no? Porque si la gente, si no está produciendo capital, incesantemente se siente que su vida no tiene sentido. Más bien, supongo que cuando llegan al final de sus vidas y se dedicaron solamente a producir, ahí descubren que en verdad no tenía sentido dedicarse nada más a producir y perder justamente los gozos del ser, del simplemente ser un corazón aunado con la madre tierra. Asimismo, has hecho una crítica feroz, no sé si la audiencia lo ha notado del todo, a la idea de progreso, ¿no? que, eh, que es la idea más querida, digamos, de la civilización occidental, tanto de izquierda como de derecha, que es esta idea que el tiempo es lineal y que vamos acumulando conocimientos para llegar a la cumbre civilizatoria, donde la utopía del bienestar para todos, que jamás termina de llegar. En ese sentido, tú, a pesar de ser, o tal vez por ser justamente aliado a las causas políticas de los pueblos indígenas, has hecho una feroz crítica a la izquierda latinoamericana de origen marxista, justamente por ese positivismo progresista, ¿no? Eh, la universidad es la que se encarga de formar a los esclavos modernos. Ella es la que le prepara, le da los instrumentos, las herramientas para que vayan a cumplir la función de justamente ser el engranaje del sistema. Es decir, hoy, ¿qué es lo que hacen la mayoría de personas? Ubican una profesión no porque les guste, sino porque dicen esta es productiva, es rentable y por lo tanto no están haciendo de su vida un momento de realización, sino simplemente una búsqueda de recursos, de dinero para poder insertarse en el mercado. Entonces, eso es el esclavismo, esa es una persona esclava que simplemente se somete y hace de su vida un medio para buscar un objetivo que en este caso es insertarse en el mercado, insertarse en las empresas y terminar su vida ahí y llegar a los extremos en que hoy ya no solamente hemos llegado a un nivel en que tenemos que, asimismo como se estudia carreras de tercero, cuarto y postdoctorados y etcétera,
todas estas personas para poder lograr tener un puestito mejor y mayor, tienen que esforzarse mucho más, tienen que hacer trabajos que van al extremismo. Tanto es así que hoy mueren muchas personas por exceso de trabajo. Nunca en la historia humana había pasado ese hecho de que hoy mueran por exceso de trabajo. ¿Y quién les obliga? Nadie, ellos mismos se obligan, cada cual se autopresiona para poder lograr mejores, un currículum vitae mucho más amplio y con eso alcanzar a los pequeños puestos que hoy existen. Es decir, existen hoy tal cantidad de PhDs, pero no hay la cantidad suficiente de puestos para que puedan ellos trabajar. Entonces, cuando se decía que la educación nos iba a salvar, que la educación es el cambio, nos estamos dando cuenta que no es así. Y por otro lado, en relación a esta idea del progreso, es justamente está enmarcada en ese propósito, ¿no? Que a los esclavos modernos, hoy no solamente que se creen que son libres, porque esa es la idea, ¿no? De que el esclavo moderno está convencido que es libre y que por lo tanto ha progresado, ha desarrollado. Entonces ya no sabe este esclavo que es esclavo, sino que cree que es libre y a partir de esa idea de que es libre cree que escoge cualquier cosa en la vida, pero lo que escoge es lo que el mercado le ofrece. Escoge una situación u otra situación en cualquier orden, pero de lo que existe, de lo que le ofrece. Es decir, la única libertad que tiene el esclavo moderno es elegir cómo quiere esclavizarse. Es la única libertad que tiene porque está ahí enmarcado, está acorralado en las únicas posibilidades que le brinda el sistema, que le brinda el mercado, que le brindan por lo tanto los grupos de poder, y ahí le dicen en cómo quieres servirme, en qué puesto, en qué condición, y si quieres tener una mejor condición tienes que trabajar mucho más, tienes que esforzarte mucho más. Y después pueden llegar a ser gerentes, pero ¿qué pasa? Estos gerentes trabajan tantas horas, dedican todo su tiempo a estar simplemente en las empresas y descuidan toda su familia y toda su vida y después llegan a viejos y se mueren arrepentidos, o como los propios empresarios. Por ejemplo, el caso de Steve Jobs, el máximo de Apple, que murió de cáncer a los apenas 58 años de edad, y cuando estaba frente a la muerte allí en la cama del hospital se daba cuenta de cómo desperdició su vida, de qué le servía, decía, todo lo que he ganado, todos los millones, todo lo que he hecho, si no puedo seguir viviendo, si estoy frente a la muerte y no he disfrutado de mi familia, de la vida, de tantas cosas por estar solamente esclavos del trabajo. Entonces hoy hemos llegado a ese estado, ¿no? Donde Pero, todo es estar esclavismo del trabajo. pero me interesa que también hagas hincapié en el hecho que esta crítica que tú haces no es solo digamos, a las políticas económicas de derecha, porque tú también le haces una crítica similar a la izquierda latinoamericana de origen marxista. Bueno, a la final son dos ramas del mismo tronco y de la misma raíz, pues. O sea, cuando hago esta crítica no me estoy refiriendo solamente a la derecha, sino todo al proyecto eurocéntrico o al proyecto de la civilización, porque eso es el centro o el punto central que yo estoy ahora planteando, debatiendo, porque casi todos en el mundo entero te hablan de la idea de nuevos proyectos civilizatorios. Es decir, no han entendido que la civilización justamente surge como un proyecto de ruptura con todo el proyecto integral que había anteriormente. Es decir, la civilización es el proyecto de ruptura con la naturaleza para justamente lograr un proceso de cosificación y instrumentalización que nosotros ahora hemos llegado al punto central. Entonces, este proyecto que llaman la civilización es la fuente o es la base sobre la cual se sostiene todo lo que ha creado, lo que también denominamos el eurocentrismo. Y este eurocentrismo es de derecha a izquierda, es decir, tiene los mismos fundamentos.
No hay diferencias raizales entre derecha e izquierda, simplemente comparten las mismas instituciones, los mismos fundamentos y su diferencia solamente es de clase. Es decir, ellos simplemente se diferencian en el sentido de hablar de lucha de clases en la idea de ricos y pobres, y en la cual simplemente, por ejemplo, plantean la idea de que el proletariado tiene que cambiar de sitio y pasar a dirigir, es decir, a someter a la burguesía. Es decir, solamente hay un recambio en donde los de abajo pasan a los de arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Que simplemente se crean proyectos dictatoriales. Es decir, es una ironía, es algo hasta chistoso decir que para acabar con la dominación hay que dominar a la burguesía. Es decir, la dominación se destruye a sí mismo. ¿Cómo se puede destruir la dominación a sí mismo? Es algo que no puede suceder. Simplemente lo que se va a producir es a generar nuevas y diferentes formas de dominación. Ahora ya no por la burguesía, supuestamente por el proletariado, pero en la práctica es por el Partido Comunista o el Partido Revolucionario. Pero en última instancia es por el jefe máximo, por el líder máximo, ni siquiera por el buró del partido político, sino por el líder máximo. Es decir, es el mismo sistema monárquico en los cuales hay unos reyes de un tipo y hay reyes de otro tipo. Es decir, todos parten de la misma lógica, de los mismos fundamentos y por lo tanto simplemente solo hay visiones que son revestimientos que se presentan de un lado y de otro lado, pero simplemente son los dos lados de la misma moneda. Claro, porque según lo que yo te entiendo a ti, digamos, las dictaduras de izquierda del siglo XX no fueron solo una desviación del programa original marxista, sino que lo que tú dices es que en el mismo, en el mismo Marx, digamos, en la misma base paradigmática de Marx, en esta base paradigmática positivista, en esta base paradigmática de dominación de la naturaleza, ahí mismo estaba el componente de dominación, y tanto es así que tú citas un texto de Marx en el que él elogia la colonización británica de China, diciendo que los británicos habían tenido el buen tino, digamos, de civilizar a los chinos. Entonces, esa frase que tú citas da cuenta totalmente que por lo menos en buenas partes de su pensamiento, Marx compartía plenamente las ideas eurocéntricas, aunque como tú también matizas, hacia el final de su vida, con sus experiencias en la India, él empieza a relajar un poco estas nociones eurocéntricas. Para mí el análisis que haces de Marx, recomiendo para que busquen el video de Atahualpa Oviedo hablando de Marx, es bastante interesante. Asimismo, tú has hecho una crítica que a mí me parece muy punzante y sin lugar a dudas delicada, pero acertada en el caso del feminismo comunitario, porque tú dices que no puede existir un feminismo comunitario indígena, porque el feminismo tal cual se entiende, por lo menos en nuestros días, plantea una suerte de lucha de clases, pero esta vez la lucha de géneros, ¿no? Y tú dices que más bien en las comunidades el componente masculino y el componente femenino se complementan y no están en una lucha permanente, sino que están en una búsqueda de balance, ¿no? Y tanto es así que tú siempre sacas por delante la cuestión, para que no crean que esta idea nace de un pensamiento heteropatriarcal, como dicen ahora, tú siempre sacas adelante que lo que se ha perdido y es justamente la sacralidad de lo femenino, ¿no? Partamos de un ejemplo concreto que sucede actualmente en el Ecuador. Por primera vez en la historia de la policía del Ecuador existe un comandante que es una mujer. Es decir, la comandante actual de la policía es una mujer. Y esto lo han tomado algunas feministas como una reivindicación, como un logro, como algo especial, en el cual ahora existe en el órgano patriarcal más grande y más fuerte que es la policía, la dirección de una mujer. Cuando lo que hemos visto es que esta mujer no ha hecho algo diferente, no ha tenido una visión que signifique decir el hecho de que esa mujer está dirigiendo o está teniendo otra posición o otra actitud a lo que hacen los hombres. Entonces el problema no son quien dirige las instituciones, sino la institución en sí mismo.
Y después tiene que ver el hecho de que el problema no es una conciencia que está en el sexo, sino está en una conciencia que está en el espíritu. Es decir, no por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer ya se está en un otro nivel, en otra condición. Es lo mismo que dentro de los indígenas, no porque el hecho de que ya alguien sea negro o sea indígena o sea moreno, pues ya por sí mismo ya está en una condición diferente, superior, o el blanco, cualquiera. Simplemente son expresiones de una misma condición, pero que no tienen una conciencia integral. Ese es el problema. Es decir, hay gente que tiene una conciencia parcial, reductiva, y va a hacer acciones parciales. Entonces, hacer una acción exclusiva para las mujeres, exclusiva para los indígenas, exclusiva para la ecología, exclusiva para los homosexuales, para los animalistas, etcétera, etcétera, es dividir, es sectorizar y por lo tanto no entender lo que es lo comunitario. ¿Qué es lo comunitario? Es el sentido de comunidad, de totalidad. Entonces resulta contradictorio hablar de feminismo comunitario, porque si ya es comunitario no puede establecerse como centro o como punto lo femenino, sino que tiene que ser una acción total. Entonces, una persona que se siente y que quiere hacer un proceso llamemos de transformación, de cambio, de revolución, cualquier nombre que queremos hacer, se inscribe en forma integral y por lo tanto interseccionaliza todo, establece una comunión de de todos los frentes y su acción se enmarca dentro de esos lineamientos. Pero el problema central de las feministas comunitarias es que ellas legalizan la historia contada por los conquistadores, es decir, ellas se fundamentan y toman como válido lo que sostienen las supuestas ideas, nociones sobre el pasado precolombino. Es decir, la mentalidad occidental eurocéntrica interpretó lo que era la vida de los pueblos precolombinos y los asimiló, los asemejó y los comparó con lo que sucedía en Europa. Y por lo tanto, el querer tomarse y querer acentuarse y tomar como elemento esa historia tergiversada, deformada, llama la atención, porque no hay un proceso de descolonización de esa historia y por otro lado, simplemente el hecho de validarlo es consolidar el colonialismo, es consolidar la historia colonial y por lo tanto no asimilar y no reflexionar sobre la otra historia para entenderla desde otros parámetros, sino en ese sentido, pues todos podrían desde otras visiones, llámese desde otras corrientes que no sean las feministas, podrían hacer lo mismo y por lo tanto siguen validando toda esa historia colonial y con eso lo que seguimos, lo que hacemos más bien es afirmar, consolidar lo que queremos criticar o lo que queremos cambiar y por lo tanto a la final nos damos la vuelta en lo mismo. Claro, porque realmente resulta bastante difícil pensar que los pueblos indígenas de América eran heteropatriarcales, ¿no? Cuando estaban centrados más bien en la tierra y en lo femenino, ¿no? Esa es un poco la postura, ¿no? Bueno, no, la idea es que si había una visión comunitaria, si había una visión integral, entonces no había la idea de separación, no había la Así idea es. de establecer categorías, sino que, por ejemplo, el hecho de que la Pachamama, una entidad femenina, era valorada, era respetada, considerada, por lo tanto, todo lo femenino guardaba esa condición. Y tanto hoy sabemos que existían muchas mujeres dirigentes. Había toda una acción en la cual se ha establecido ahora cada vez más claro la participación de las mujeres. Entonces, querer establecer esta idea de que estaban dominadas, de que había una superposición, es algo absurdo. Y después, porque cuando esto solo se puede dar en un sistema patriarcal, no se puede dar en un sistema comunitario. En un sistema patriarcal,
no solamente además implica la dominación de las mujeres, sino de todo lo femenino, es decir, de las emociones, de las sensaciones, de los afectos. Y eso jamás en el mundo andino o en general el mundo indígena de todo Amerisque se estableció esta idea de que se potencialice la razón y que se establezca que los sentimientos, los afectos tengan una condición inferior. Jamás sucedió, siempre estuvieron valorizados, respetados, reconocidos. Y por otro lado, otra crítica que me parece fundamental es que no se puede hablar de hombres y de mujeres en general, porque las mujeres blancas, ricas, heterosexuales, cristianas, están en mejor condiciones históricamente que todos los hombres que no sean blancos, heterosexuales, católicos, ricos, es decir, la inmensa mayoría de la población mundial. Un pequeño grupo de mujeres privilegiadas están en mejores condiciones que casi todos los hombres en el mundo. Entonces no podemos caer en esa visión eurocéntrica de ese feminismo que nos quiere establecer esa división, cuando lo que sucedió históricamente es que este grupo de personas se superpuso a sus mujeres y después a los otros pueblos, a las otras etnias, a las otras culturas, y los fueron atrapando dentro de su sistema. Entonces, todos estos pueblos que son, lo que llamamos la otredad o la alteridad, que son todos los pueblos del mundo, están en esa condición de que el patriarcado les afecta también a ellos. Y además, otro elemento fundamental es entender que los primeros que son afectados por el patriarcado son los niños, porque son los que tienen que encargarse de construir, de profundizar el patriarcado. Entonces, ellos son los primeros afectados. Para poder dominar a las mujeres y a todo lo femenino, tienen que ellos deslindarse, desprenderse de su condición humana para volverse machos, y como consecuencia esa es la primera situación. ¿Y quiénes les forman? Las mismas madres. Entonces, esa es la paradoja. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta todos esos elementos para hacer una crítica al patriarcado y al machismo y no quedarse como un problema simplemente de hombres y mujeres. Otra cosa muy interesante que has dicho, porque así así con la ligereza con lo que has hablado, has hecho una crítica fundamental a una tendencia de las ciencias sociales que viene desde las universidades de Norteamérica a dividir en segmentos la sociedad, ¿no? Y a separar cada vez más a la sociedad, a separar los afros, lo indígena, como si no tuviéramos nada en común. Y más bien, cuando tú estableces que todo, como hiciste al principio, que todos somos hijos del sol, estás diciendo que a pesar de nuestras diferencias, tenemos un vínculo profundo, que es el vínculo con la red sagrada de la vida. Entonces, por eso tú siempre has hecho hincapié que la categoría de indígena que tú manejas no es un asunto meramente étnico. Por ejemplo, en el Perú tuvimos un presidente, Alejandro Toledo, que era claramente de extracción andina comunitaria, indígena, pero que se comportó a la hora como cualquier otro presidente que hubo. O sea, no es una cuestión esencialista de raza, y más bien hay personas que pueden venir del mundo europeo y reconectarse y vincularse con su ancestralidad céltica, por ejemplo, y sentirse también hijos del sol. Entonces, la cuestión es romper eso que nos quiere dividir, ¿no? Eso que nos imponen, esas ideas que nos imponen, nos quieren dividir, para reconocernos todos como hijos del sol, hijos de la madre tierra, y así no eliminar las diferencias, porque las diferencias nos enriquecen también, pero encontrar puntos en común para poder encontrar otro rumbo a la sociedad mucho más ligado a las fuerzas fundamentales del cosmos. Esto se llama el trauma patriarcal y el trauma colonial. Es decir, en el caso anterior que hablábamos de las mujeres que siguen reproduciendo el mismo esquema, y en el caso de lo indígena, el trauma colonial. Es decir, cuando llega el conquistador hace un apartheid, establece un racismo y como consecuencia se comienza a hablar dentro de esas categorías.
Por lo tanto, reproducir el trauma colonial es seguirse manejando dentro de esas mismas categorías, es decir, seguir hablando en esta noción de blancos, mestizos, negros. ¿Quién estableció eso? El colonialismo. Seguir utilizando esas categorías es seguir reproduciendo el colonialismo. Entonces seguimos en lo mismo. Esto quiere decir que, por lo tanto, implica romper con esas categorías, con esos valores, con esas nociones, y como consecuencia tenemos que manejarnos desde otras variables. En este sentido, no podemos tomarlo a lo indígena como un fenotipo, como una cara, sino como una epísteme, como un conocimiento, como una manera de ser y de existir, como una forma de comprender qué es la realidad. Y en este sentido, la diferencia es que los indígenas serían los que tienen esa concepción integral, holística, cósmica, y los demás son los que han perdido, que ya no tienen esa visión indígena. Entonces, quienes se mantienen en esa condición, existen ahora en el mundo entero todavía gente indígena. Lo hay en la misma Europa. Por ejemplo, en el norte de Europa hay los lapones, que son de un fenotipo, de un color blanco, pero que guardan una cosmovisión o una filosofía integral. Y en este sentido, por lo tanto, tienen esta filosofía, son parte de esta filosofía indígena. Entonces, en este sentido, hay indígenas en todo el mundo y hay de todos los colores. Por lo tanto, quienes en este momento, por ejemplo, tienen un color de piel, pero tienen una visión integral, son indígenas, porque tienen esa visión milenaria integral y, por lo tanto, hoy incluso podemos decir que hay lo que llamamos indígenas de fenotipo indígena, y que ya no piensan como los indígenas milenarios. Tenemos el caso en Bolivia de un supuestamente llamado presidente indígena porque tenía la cara indígena, cuando su pensamiento era antiindígena, era marxista, era sindicalista, y el sindicalismo es contrario a lo comunitario, porque el sindicalismo es un proyecto de un colectivos, de grupos individuales, mientras lo comunitario es un proyecto de familias en red. Entonces, lo comunitario y lo sindical son opuestos, y querer hacer una acción desde lo sindical es no entender lo comunitario, y por lo tanto es estar en contra del comunitario. Y eso se ve claramente en Bolivia, en donde, como alguien me decía, un amigo me decía, Bolivia no es un estado plurinacional, es un estado plurisindical, en donde hay cantidad de sindicatos y que ahora están en tremendas disputas, peleas entre estos grupos sindicales, y por lo tanto todo eso es contrario, diferente a lo que es lo comunitario. Entonces no podemos caer en el juego cuando ahora lo que vemos es que los neocolonialistas de este tiempo ya no solo tienen una figura o un color blanco o mestizo, sino que los neocolonialistas de este tiempo tienen rostro indígena. Ahora, Atahualpa, para ya acabar con nuestra conversación, para darle, no, bueno, no acabar con nuestra conversación, porque nuestra conversación es un continuo, ¿no? Pero acabar con esta sección de nuestra conversación, que es esta entrevista específica, yo quisiera que des unas últimas palabras de todo tu corazón, dando, a- a- dando o sea, que muestres esa belleza de la buena palabra, de la buena sabiduría, del buen pensamiento indígena y la importancia que esos saberes tienen para poder cambiar el rumbo de la humanidad, para poder religarnos con la tierra y lo beneficioso que eso sería para todos los seres vivos. Hace 500 años, cuando llegó el invasor, escucharon que dijeron que ellos ya sabían que iba a suceder este periodo de oscuridad, que como decían en lo que hoy se llama el Ecuador, hay una frase muy linda que recogen, que anotan que ellos sabían que llegaría la noche en mitad del día y que después de 500 años regresaría la luz en mitad de la noche. Es decir, ellos ya sabían que el oscurantismo, como asimismo le denominaron los europeos, llegó hasta América. Hasta aquí llegó todas las cruzadas, toda la Inquisición, toda esa época medieval terrible se extendió también hasta América. Entonces, ese oscurantismo, nuestros abuelos, nuestros antepasados, ellos ya lo sabían. ¿Cómo lo sabían? ¿Cuáles eran sus formas, sus técnicas, sus métodos?
pues tiene que ver con lo que he hablado en relación al sol. Ahí está el misterio, es decir, hay una conciencia y en esa conciencia integral cósmica hay una serie de conocimientos y de visualizaciones y de proyecciones. Entonces, quien puede entrar a esos niveles de la conciencia o esos estados del espíritu puede entender o comprender cuáles son los procesos que vive la humanidad y todo el planeta. Entonces, en este sentido, es que dijeron que regresaría nuevamente la luz y eso es lo que estamos viendo. Todo esto que está sucediendo es justamente este proceso de renacer. Cuando los mayas dijeron que en el 2012 se acabaría el mundo, muchos se burlaron, muchos dijeron, no se ha acabado, pero es que no se dan cuenta que sí se acabó ese mundo oscurantista, se acabó ese mundo racionalista, se acabó todo ese mundo absurdo, se acabó. Entonces, la gente simplemente creía que era que se acababa el mundo físicamente. No, se acababa un tipo de mundo, se acababa una serie de conocimientos, de principios que nos habían conducido a ese estado de oscuridad y que hoy renacía la luz. Entonces, ese sería el sentido, el estado en el cual ahora nos encontramos y que estamos en ese tránsito, en ese proceso, y unos están en la oscuridad, siguen profundizando, quieren seguir manteniendo, y otros estamos en el camino de la luz, y el propósito es encontrar el equilibrio entre la oscuridad y la luz, porque no se trata de ir al otro extremo, porque la vida siempre funciona en esa relación complementaria, en ese estado en el cual tenemos que lograr la armonía y el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y así en todo, como es el misterio o el propósito o el sentido de la vida. ¿Qué es para qué estamos en este mundo? Para lograr encontrar el equilibrio y la armonía en cada momento y en cada acto de nuestra vida. Bueno, Atahualpa, que los antiguos, que los sabios antiguos que siguen viviendo en nuestro corazón y que la luz del Espíritu nos ayude en esta batalla y que en verdad sea como tú dices, que estos momentos que parecen tan oscuros sean nada más los manotazos de ahogados de un mundo que ya se clausuró y que este nuevo mundo sea un mundo no regido por resentimientos ni odios, sino por el amor, por la complementación de las diferencias, por el diálogo de las culturas en beneficio de todos los seres vivos. Entonces, Atahualpa, te agradezco por tu palabra, siempre un placer conversar contigo y seguiremos hablando, porque como dicen que en quechua no hay adiós, sino que hay Tupananchiscama, ¿no? O Tincunanchiscama, hasta que nos volvamos a encontrar, Atahualpa. Gracias. Kayakama, un abrazo hermano y para todos quienes nos escuchen. Muchas gracias por todo.